Amén, gloria a Dios. Hermanos, estamos aquí en Maranata. Hoy es domingo 29 de agosto de 2021. En este día vamos a hablar de un tema que es muy importante. Todos los cristianos tenemos ataques de los demonios a través de personas que son usadas por ellos para fastidiar la vida de los cristianos. Pero ¿quiénes son los más susceptibles a eso? Pues todos los hermanos que desgraciadamente se han descuidado mucho en el cuidado de la fe, llegan a hacerse religioso entendiendo como religioso aquella persona que hace lo que cree que está bien, dice pues yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a todos los cultos que me tocan ir, o sea como si fuera un pago de una nómina, el dar todo eso y ya, y cree que con eso ya está todo bien y en realidad no es así. Y desgraciadamente los hermanos cuando se enfrentan a un problema realmente fuerte en su vida, una prueba de Dios, que es lo que siempre hace el Señor, pues no tienen los argumentos espirituales para poder soportar esas pruebas, porque no están en contacto con el Señor, no hacen su santa voluntad, sino hacen la voluntad de ellos, entonces van cayendo en un problema muy serio. Esto lo vemos en el Salmo 73 de Asaf. Asaf siendo un hombre de Dios, un hombre un salmista maravilloso, porque son muchos los salmos que hizo Asaf, y él algo le pasó, se descuidó, se dejó llevar por la envidia, y él mismo lo dice, que sentía que se deslizaba hacia el pecado, pero como el Señor siempre cuida a sus hijos, a los que realmente están haciendo su bendita obra, pues nunca lo soltó de su bendita mano y Asaf lo dice claramente, ¿no? Que tenía envidia de los impíos, veía cómo se veían muy sanos físicamente, que no sufrían, siempre estaban haciendo fiestas, siempre estaban contentos, y eso usted lo ve en su casa, hermanos. Cerca de ustedes ven personas que tienen unos autos muy bonitos, tienen una casa muy hermosa, en fin, tienen todo bien, pero se dedican a algo que no está bien. ¿A qué? Pues no sé. Hay tantas actividades anómalas que en realidad no puede usted decir que es una cosa o es otra, ¿no? A eso que no nos consta, sabemos realmente que esa gente siempre está ahí parada cerca de su casa, a la orilla de su casa, están ellos haciendo lo que creen conveniente, según ellos, ya no tienen, la moral no la tienen en su corazón, si no tienen la moral que pide la sociedad, menos van a tener la moral cristiana, que es más difícil de llevar para aquellos que no sienten de verdad al Señor, no sienten al Señor realmente como lo que Él quiere que sea, nuestro guía, el guía de nuestras vidas. Y a todos nos pasa eso, hermanos. Les digo porque yo prediqué en muchos lugares y en algunos de ellos, como por ejemplo en Tepito, yo estuve varios años ahí predicando, este, más de 2 años, y yo veía personas que se dedican a cosas que no son de Dios. No puedo decir nada de eso, no me consta, pero yo sabía, la gente, a mí no me consta, pero las gentes que me platicaban sobre ellos, realmente sabían que pues se dedicaban a lo malo y andaban unos trajes, algunos trajes muy bonitos, unos carros maravillosos, pero como les decía, esas personas se ven muy bien, se ven que están viviendo felices, pero felices en la impiedad. Y eso todo el tiempo ha existido, hermanos, todo el tiempo. Y a Asaf le pasó eso, se dejó llevar por la envidia y pensaba que
¿Cómo era posible que esa gente fuera mala y viviera contenta toda la vida? Pero él percató de todo esto, y como la Biblia dice claramente que todos aquellos que están haciendo lo malo ante los ojos de Dios, llega el momento que esas personas pues van a pagar a un costo muy alto eso que hacen, hermanos. Amén. Vamos a empezar. El tema de hoy se llama lucha por tu fe. Hermanos, la palabra de Dios siempre va a ser atacada de muchas maneras. Vemos en todo lo que está en contacto con los seres humanos, lugares donde es persistente eh, el llamado del demonio hacia lo que él sabe que le gusta a la gente del mundo. Y la gente del mundo pues viven apegadas a películas, a series, en televisión, en los cines, que no precisamente hablan de Dios. Incluso yo me atrevo a decir que se pueden denominar falsas doctrinas. ¿Y quién lleva esas falsas doctrinas? Pues los falsos maestros, porque hacen ver lo malo como bueno, y lo bueno se burlan de ello. Y eso todo el tiempo ha existido. Recordemos Sodoma y Gomorra y todos los pueblos que lo rodeaban a Sodoma y Gomorra. Ellos cayeron bajo el fuego del Señor. ¿Por qué? Porque ellos vivían felices en la impiedad, y el Señor, tarde o temprano, va a cobrarles la impiedad. Bueno, vamos a leer, vamos a meternos a Judas 3. Recordemos que el Judas es un apóstol del Señor. Este hombre era hermano del Señor Jesús, igual que Santiago o Jacobo, el otro nombre. Era él, Jacobo o Santiago, después no sé cómo estuvo lo del nombre, pero es la misma persona. Jacobo dirigía el concilio de Jerusalén. Él era el dirigente de los apóstoles. Vamos a leerlo. Era hermano de Judas y del Señor Jesús. Recordemos también que antes de que empecemos a leer el 3, que cuando el Señor Jesucristo empezaba su obra, su ministerio, Él estuvo en Galilea, en Nazaret. Él estuvo ahí y sus hermanos lo rechazaban. Le dijo que por qué no iba a otro lado, y lo dice claramente en la palabra, que nadie es profeta en su tierra, porque no, ahí hizo muy pocos milagros, fue donde menos milagros hizo que en todos los demás lugares, porque no lo veían no creían en él ni sus hermanos, ¿no? Pero luego como el Señor, con su testimonio de vida, su familia se integró al cristianismo, y pues prueba de ello es que pues ahí hay dos eh, apóstoles, ¿no? Vamos a hablar de Judas. Es un libro muy chiquito, nada más tiene 25 versículos. Vamos a leer Judas del 3 al 5. ¿De acuerdo? Vamos a ver el versículo 5. El versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe es otro regalo de Dios. La fe nos corresponde a nosotros cultivar la fe, mejorar en esa área,
porque es un regalo de Dios y si usted tiene la fe firme, va usted a ser un mejor hijo de Dios. Amén. Fíjese bien lo que dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir, o sea, él tenía un deseo impresionante de escribir, como cuando Pablo le escribía a Timoteo, y él tenía ganas de escribirles a todos los que lo seguían a él, y dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, porque él veía los ataques del enemigo a través de los impíos que estaban en las iglesias metidos, que es lo que sigue habiendo. Usted, todas las iglesias, usted ve gente que nada más va a ver qué agarra, porque es lo que dicen coloquialmente la gente, ¿no? O sea, nada más están viendo a ver a qué incauto agarran, y son gente que puede incluso conocer la palabra de Dios muy bien, y son gente que pues son como infiltrados del demonio ahí en las iglesias. Por eso tienen que tener mucho cuidado, hermanos, cuando vayan a una congregación, tener mucho cuidado con quién con quién tiene tratos y trate de no hacer ningún trato de tipo económico o de otro tipo, porque pues los puede sorprender, ¿eh? Y muy desgraciadamente, mucho desgraciadamente sucede esto en las iglesias, hermanos. Dice, y él dice, me ha sido necesario, o sea, cuando es necesario una cosa que es una cosa muy urgente, escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada para los santos, ¿de acuerdo? Dios nos dio esa fe como un regalo a todos el pueblo de Dios que se le denominan los santos, la iglesia de los santos. ¿Por qué? Porque buscamos la santidad para agradar a nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. El 4 dice, porque algunos hombres han entrado, ahí está lo que estaba yo diciendo hace rato, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, se meten entre la gente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, son gente que ya no tiene salvación, que nada más va a tratar de lastimar al pueblo de Dios. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Incluso llegan a ser tan buenos actores, por decir algo, que desgraciadamente llegan a convencer a los pastores de que ellos están siguiendo al Señor y todo esto, y les empiezan a dar lugares dentro de la iglesia para que ayuden a manejar la obra de Dios. Pero dice claramente, ¿no? Que dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Que esta gente pues están haciendo una obra de teatro, ¿no? Cada vez que van, son personas que en la calle, cuando no están en las congregaciones, andan haciendo su vida como cualquier otro cristiano, supuesto cristiano, ¿no? En la iglesia es un cristiano aparente y en la calle es un soberano impío, ¿no? Por no decir otra cosa. El 5 dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto es muy importante. El Señor a todos nos ve, buenos y malos. Y oye todo, ve todo, Él está en todo lugar. Acuérdense que Él es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Y omnipotente, todopoderoso. Amén. Dice, Él sabía que siempre había ese tipo de personas y entre su mismo pueblo. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, hermanos. Qué cosas, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver eso? Pues vamos a meternos a Números 14, 21 al 24. Ahí está claramente lo que dice el Señor. Mucha gente, yo sinceramente yo no entiendo cómo están tan engañados que piensan que van a engañar, pueden engañar al humano, porque pues nosotros no somos sabios como el Señor, nunca lo seremos así, pero a Dios nadie lo va a poder engañar.
ahí está hablando el Señor Jehová, o sea, en ese tiempo, en el tiempo del Éxodo, dice, mas tan ciertamente como vivo yo, dice el Señor Jehová, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Quiénes son la voz del Señor? En ese tiempo Moisés, Aarón, María, los 3 hermanos. A través de ellos el Señor les daba los mensajes, lo que tenían que hacer y decir. Recordemos que los 5 libros primero los escribió, no los hizo él, los escribió Moisés. Era un hombre mucha cultura, un hombre que vivió como príncipe en Egipto y que el Señor lo tuvo ahí porque necesitaba que alguien estuviera ahí y él lo puso ahí, porque él es el que pone a la gente que manda en los países. Y dice claramente, ¿no? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, que el portador de todos los mensajes y los milagros era Aarón y Moisés. Y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Qué quiere decir? Que no lo han seguido. Recordemos el Shema de Israel, hermano. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Oye el Shema. Quiere decir, escucha Israel. Escucha es hacer. Dice que la fe entra a través del oído, a través de escuchar la palabra de Dios, y eso nos convierte en oidores de la palabra, pero ¿qué tanto realmente escuchamos? Es una pregunta personal para cada persona que escucha este mensaje, que entienda que no nada más basta con oírlo, sino hay que hacerlo. Y ahí es donde dice el Señor, no verá, dice, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, dice el Señor. Qué cosas, ¿no? No verán la tierra pues, de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ya está la sentencia, ¿no? No iban a verlo. ¿Por qué? Porque eran unos impíos. Siempre estaban haciendo su voluntad y no la de Dios. Pero mi siervo Caleb, el número 24, dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, o sea, él sí lo siguió, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Recordemos que el monte Hebrón se lo ofreció el Señor a través de Moisés a Caleb. Amén. Bueno, muy bien. De ahí nos vamos al 28, 29 y 30 de Números. Dice, está hablándole el Señor Jehová a Moisés. Diles, ya ven quién era el que transmitía el mensaje. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Cómo hablaron? Pues con impiedades, siempre renegando del Señor, siempre pidiéndole cosas a Moisés. Pues si se lo pedías a Moisés, que era el portavoz de la voz de Dios, ¿a quién se lo estaba pidiendo? Al Señor. ¿Y de quién estaban renegando? Pues del Señor. Entonces dice, en este desierto, el 29, caerán vuestros cuerpos. ¿Por qué? Por no escuchar, por no hacer la palabra de Dios. El Shema de Israel. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Es toda la gente que no nació, que no nació en Egipto, era la que iba a entrar. De 20 años hacia arriba. De esos no iban a pasar. Porque eran los que habían nacido en Egipto, pero se quedaron en el desierto. Lo dice claramente el Señor aquí. El 30 dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. ¿Ven, hermanos? ¿Qué pasa aquí? Debemos de entender claramente
que el Señor ya estaba harto de esta gente y lo que él quería hacer con ellos era simple y llanamente decirles que todo lo que habían dicho, todo lo que habían hecho, que no era gran cosa, ellos iban a terminar muertos en el desierto. Y así fue. Solamente entraron a, lo vimos la semana pasada, que entraron ellos a través del Mar Rojo, primeramente con Moisés y después con Josué, entraron a la tierra prometida, guiados por Josué, el súbdito de Moisés. Un hombre que le tocó hacer el papel de líder de este pueblo, un pueblo, un pueblo que siempre fue desobediente. Dice en Deuteronomio 4, Deuteronomio 4:23 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen que de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Amén. Dice uno, el Señor le recordó siempre, 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 siempre en Deuteronomio, los Salmos, cuando uno ya se percata de que el Señor estaba muy molesto, pues en realidad pues ya qué puede hacer, pues ya usted ya fue desechado por Dios. ¿Y quién de nosotros quiere ser desechado por Dios? Yo no creo que haya alguna persona que sea consciente de lo que está pensando. No, no si él dice que es autosuficiente en todo, es una gran mentira, porque en realidad está siendo manipulado por un demonio. De ahí nos vamos a Judas 6, hermanos, y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, ellos estaban en el cielo, ahí estaban ellos, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Se dice que hay una parte del infierno que se llama el Tártaro, el cual vigila a Abadón, el dios de la muerte, el ángel de la muerte que le dicen, que fue el que fue y pasó y mató a todos los primogénitos de Egipto, y por eso ya, con eso ya se salieron de ahí, no podían soportar más problemas ellos, los egipcios, y salieron ellos de ahí, los hebreos. Y dice uno, caramba, si castiga a los ángeles que han estado con él tanto tiempo, ya habían visto ellos a través del Pentateuco, habían visto ellos cómo el pueblo de Dios tenía ya una escuela muy avanzada. Todos los hebreos tenían unos grandes eh, rabinos, unos grandes maestros como Gamaliel, que fue el que educó a, a, este, a Saulo. O sea, era una escuela maravillosa, y lo que pasa es que no quisieron nunca llevar la ley de Dios. En este tiempo era la misma ley, porque todavía no entraba Cristo. Ellos vivieron la ley y el Señor todavía nació en la ley, el Señor Jesús. Y recordemos que Él dice, yo no vengo a abolir la ley, sino a que se cumpla. Porque Él es judío. Y no hablo en pasado, sino en el presente. El Señor está presente. Es un ser vivo que está allá en el cielo, nada más esperando que llegue el momento del Apocalipsis. Hemos visto que en el Apocalipsis hay muchas cosas que
La gente dice, no, pero nos va a ir muy mal. Pues nos va a ir mal, pues con todo respeto, le va a ir mal al que no obedezca a Dios. Y es más vale que lo entiendan. O sea, lo que es el, el Apocalipsis es la época de premiación del pueblo de Dios, donde ya vamos a estar en presencia del Señor todo el tiempo. Todos los que esperamos en Dios estemos ahí, hagamos nuestra lucha todos los días para poder estar ahí en presencia de nuestro Señor y con la bendición eterna ya se va a acabar todo eso de andar con la tentación de los impíos. Ya ahí vamos a ser, si Dios lo permite, que uno logre al hacerlo, pues llegar a estar ahí en su bendita presencia y en un lugar santo, ¿no? Como vimos la semana pasada, claramente se dice que vamos a estar en el lugar, en la Nueva Jerusalén, donde los muros son de oro, los pisos, todo el mar de cristal, dice ahí claramente, ¿no? Y dice uno, Señor, cuán difícil es para cada uno de nosotros hacer tu santa voluntad, pero cuando se acabe el día, decimos, Señor, pues hice mi esfuerzo, perdóname si cometí algún pecado, algún error, alguna cosa que no te agrade, perdóname, Señor. Siempre estar con la cabeza buscando, siempre pensando que nuestro Dios es nuestro culto racional, o sea, que no lo hagamos por nada más por sentimiento, como dice, no con las entrañas, sino con el cerebro. Decir, yo lo hago porque yo sí creo en Él. Él es mi Dios, Él es mi culto racional. Y ahí lo está diciendo claramente en Judas 6, ¿no? A los ángeles, antes que a ellos fue a Satanás y los demonios, o sea, los ángeles, esos son los ángeles caídos, y al principio, antes de que empezara la tierra, que bajara a hacer la obra en la tierra el Señor, había mandado al demonio, lo había mandado a la tierra como castigo, igual que con sus ángeles, ¿no? Dice que cayó como un rayo a la tierra, ¿no? Por eso cuando empieza la Génesis dice claramente que la tierra era una confusión terrible, porque pues, era un caos, y el caos es sinónimo de demonios, porque a ellos no les gusta el orden, son contrarios a todo lo que el Señor hace, y por eso estaba la tierra así desordenada y vacía, de vida, ¿no? De vida humana o vida hecha por Dios. Era un caos. Y los que habitaban ahí eran Satanás y sus demonios. Y luego dice el 6, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, ya ellos bajaron porque les gustaron las mujeres de los hijos de los hombres y tuvieron relaciones con ellas, y tuvieron las nefilims, que eran los gigantes de ese tiempo, que medían más de 4 metros, de 4 metros para arriba. Una cosa impresionante, nada más de pensarlo, ¿no? Y hay evidencias físicas de eso, cráneos y manos y todo eso, de esos gigantes que había. Y fueron destruidos porque atacaban a los hombres. ¿Por quién? Pues por Dios. Y dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, castigó a los demonios que siguieron a Satanás, la primera gran, el primer gran castigo, y el segundo, los ángeles caídos. Número 7 dice, como Sodoma y Gomorra y y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera porque aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Ven? O sea, toda esta gente fue destruida con fuego del cielo, fuego de Dios. Y dice, usted se pone a meditar, qué tremendo, ¿no? Que
Abraham le decía al Señor que a los ángeles que iban a hacer, a sacar a destruir a Sodoma y Gomorra, pues que el Señor, Abraham le dijo al Señor que si cuántas personas tenía que haber, ¿no? Le digo que si había 500, si había 50, y así se fue, ¿no? Y así, pues, si hay uno no destruye a Sodoma y Gomorra, pero pues nada más, el único que no era de ahí, y no era de ahí, era Lot y su esposa y sus dos hijas. Y ellos fueron los que sacaron de ahí. A ellos los sacaron de ahí, los ángeles. Pero dijeron, no volteen, porque si voltean a ver la ciudad, la destrucción, ustedes van a ser convertidos en estatua de sal. Y la que tenía más nexos, luego se ve más ligaduras a esa ciudad, definitivamente fue la esposa de Lot y se quedó convertida en estatua de sal. Y hay evidencias de eso también físicas, porque dicen que claramente hay un hermano evangélico que dice, vamos a ver la estatua de sal de la esposa de Lot. Y ahí se ve la estatua de sal. Y también la cueva donde vivieron ellos, las hijas y él. Donde se le falló al Señor, le faltaron al Señor, fornicando con su padre, las dos muchachas, o quién sabe qué edad tenía, ¿no? Pero pues, nos dice aquí no vamos a encontrar nunca pareja, ¿no? Y de ahí salieron ya las dos tribus rivales del pueblo de Israel. O sea, todo lo que es malo está en contra de la palabra, va a tener su castigo. Amén. El 8 dice, no obstante, de la misma manera, también esos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vemos claramente, por ejemplo, estas cosas, de que hay personas que se convierten en legisladores de sus países, se dejan llevar por la ambición de tener un poder en la sociedad. Los senadores, los gobernadores, todos los que son autoridad en los países, estoy hablando de mi país, ellos, con tal de tener votos, y eso es real, o sea, no estoy inventando nada, ustedes lo saben bien claramente que esto pasa. Esta gente, con tal de tener los votos, tener su puesto bien pagado, con mucho dinero que les dan de parte del gobierno, y todo a costa del pueblo, porque todo el dinero pues, emana del pueblo. Entonces dice, el 99.9% de esa gente nada más va sobre el dinero y no les importa ir en contra de la palabra de Dios. Porque claro, es una sociedad, dice claramente, de vanguardia. El provocar abortos, el ir en contra de la palabra de Dios, donde dice claramente en Efesios que no puede uno fornicar ni tener relaciones con alguien que no sea su esposa o su esposo. Y eso sería lo menos malo tal vez, pero imagínese usted, aquí no hay menos malo ni más malo, ¿eh? Pecado o no pecado. Pero dice uno, a ver, ¿y eso de que se casan mujeres con mujeres, hombres con hombres, qué pasa ahí? ¿Dónde viene en la Biblia eso? Nosotros como pastores de Cristo no podemos aceptar una cosa de esas, eso no es de Dios. En el momento que yo diga que estoy de acuerdo con eso, me tachan me quitan el libro de la vida. ¿Usted cree que estoy de acuerdo con eso? No, claro que no. De ninguna manera, hermanos, no podemos estar en favor del pecado. Y luego matar seres inocentes que ni siquiera han podido defenderse. Qué bárbaros. Ahora, ¿quién les dice que de la semana 12 para abajo no es un ser humano? Pues ellos, los falsos médicos que nada más porque con tal de quedar bien con el gobierno, emiten eso. No, es que todavía no es un ser humano. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué es? ¿Es una rana o un pato o qué es? Es un ser humano. Pero ¿saben qué? Ellos tienen su mente entenebrecida por la ambición de gobernar
un país, una sociedad. Esta es la realidad. Es increíble que si usted ahorita ya habla usted alguna palabra que no le agrade a un homosexual, yo no soy en contra de ellos, porque son pecadores igual que yo. Pero yo les digo, no, es que ustedes están en pecado igual que yo. El Señor nos ama igual a todos, a toda su creación. Pero Él lo ama a usted lo ama el Señor. Yo se los he dicho cara a cara en el consultorio. El Señor le ama a usted. Usted se autodefine como homosexual, ¿no? Bueno, para mí, pues es mi respeto, ¿no? Yo no puedo más que decirle que se acerque al Señor y que el Señor lo va a perdonar si usted procura que lo perdone. Pero si no, pues va a sufrir las consecuencias de su pecado. Él lo ama a usted, igual que a las mujeres que se dedican a la prostitución, las personas que venden droga, toda esa gente que hace daño a la sociedad o que tratan de establecer un, una forma de vida que no tiene nada que ver con Dios. A esas personas el Señor las perdona si se arrepienten realmente de lo que están haciendo mal ante los ojos del Señor. Pero yo me pongo a pensar, ¿usted cree que Dios no ve a las autoridades que propician esto? Que celebran junto con ya celebrar es otra cosa, ¿eh? Que celebran que ya, por ejemplo, hace poquito en Yucatán, en esa semana que pasó, ya se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo y que ya van 22, orgullosamente dicen, ya son 22 estados que tienen esa legislación en favor de la igualdad y que no sé qué, de Señor. Nada más hay dos sexos y nada más el Señor y sus mujeres y hombres, no hizo otra cosa. ¿Dónde viene lo demás? Pues de la mente de gente perversa que quiere destruir la palabra, pero la palabra no se mueve. La palabra es Dios mismo. Y dice el Señor que todo lo que existe desaparecerá, pero la palabra persistirá. Lo vemos claramente en la Biblia, como Juan ve a un ángel llevando un libro en la mano volando hacia la eternidad. Porque es la palabra de Dios, es la Biblia del Señor. Esa nadie la puede mover. Y el que la mueva va a pagar las consecuencias. Se los digo porque así dice la Biblia, no lo digo yo. Hace rato lo vi, aquí. A los que no siguieron la palabra, dice claramente el número 30 de Números 14:30, dice, vosotros a la verdad no entraréis. Así como no entraron ellos a la tierra prometida, también los que no hagan lo que deben de hacer, no van a entrar al reino de Dios cuando venga el Señor aquí a la tierra. Él va a estar ahí en el cielo recibiendo a su pueblo. Y va a estar reinando por 1000 años en la tierra. Pero va a entrar ¿quién? Por los que hagan su santa voluntad del Señor. No los que hacen todo lo contrario. ¿Y usted cree que los políticos que votaron por eso, porque tienen ese derecho de hacerlo, ellos van a estar en la tierra de Dios? ¿En la Nueva Jerusalén? Claro que no. No van a estar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Aquel que esté en favor de lo que esté en contra de Dios no puede estar en donde está Dios. Sería incongruencia absoluta. Y nuestro Dios no es incongruente, es congruente con lo que dice y lo establece cada punto de la Biblia. Amén. Dice claramente aquí, el 8 dice, 6, luego sigue el 8, sigue el libro lo de Sodoma. Vamos al 8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Mancillar es a humillar la carne. Amén.
humillar, destruir, quitarle, quitarle lo valioso que tiene la carne, porque la carne del ser humano está hecha por Dios. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Están blasfemando, es decir, todo lo contrario a lo que dice Dios. El 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel, ahí está demostrando una cosa más el Señor, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir, juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto es una enseñanza muy importante que nos dan a los cristianos, nuestros hermanos pastores, y dice claramente que nosotros, si estamos en contacto con un demonio, porque algunos lo hemos estado, no podemos maldecirlo, ni establecer un juicio, porque nosotros no somos quien para juzgarlo. Pero el Señor, por ejemplo, ahí le dice Miguel al mismo demonio, que era otro arcángel, es otro arcángel, que los dones dados por Dios son irrevocables. Irrevocables. Los poderes que tiene el diablo, Satanás, Luzbel, nunca van a desaparecer de su poder, porque Dios se los dio. Lo que Dios da no quita. Él perdió cosas, fíjense aquí, todo lo que se puede deducir de todo esto, hermanos. ¿Dios le quitó a él sus poderes? No. Sus dones tampoco, ¿de acuerdo? Fíjense, él sigue siendo poderoso, un ser poderosísimo. Porque Dios no le puede quitar lo que le dio. Pero él se sentenció al infierno, él solito, porque se atrevió a compararse con Dios. Ahora, yo me acuerdo que me decían unos hermanos, no, oye, entonces la salvación es algo que nosotros tenemos para la eternidad. No. O sea, si usted hace lo que dice Dios, como el arcángel Miguel, él siempre ha obedecido a Dios, el mensajero de Dios. Él es el que fue a hablar con María, que le dijo que iba a tener un niño y que su niñito se iba a llamar Emanuel o Jesús, que es lo mismo, Dios con nosotros. Él hacía siempre todo, lo servía de mensajero y sigue sirviendo de mensajero, nada más que pues quién sabe dónde vaya a dar mensajes, ¿verdad? Ahorita no hay nada que sea oficial de parte de Dios, ¿no? Lo único oficial que tenemos es la Biblia. Entonces dice uno, él reconocía al diablo, a Satanás, como un arcángel de Dios. Que era malvado, él no le tocaba calificarlo. Pero dice claramente, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Quién es el único que tiene autoridad para reprender a todos los seres que él ha creado? El Señor. Solamente él. El Señor te reprenda. Y nunca le maldijo. Y estaban luchando por el cuerpo de Moisés, porque el demonio se lo quería robar. Y ya son especulaciones, no hay nada. Yo no he visto nada que diga qué quería hacer con el demonio, con el cuerpo de Moisés del demonio. No dice, yo no he visto un texto que me diga esto y oficial, ¿no? De Dios. Pero es evidente que, como dicen algunos hermanos, especulan los maestros de la maestría y los maestros de la licenciatura en teología, dicen, lo que se dice es que así como el demonio todo lo quiere usar para su beneficio, seguramente quería robarse el cuerpo de Moisés para poderlo poner sujeto a culto y quitarle almas a Dios. Y tiene lógica, porque él todo hace para ir en contra de Dios. Y seguramente que si conseguía el cuerpo de Moisés,
él le iba a propiciar que la gente lo fuera a adorar, porque era un hombre muy bueno, muy santo, muy humilde y un ejemplo a seguir por todos los humanos. Y aún así se equivocó. Somos seres humanos, nos equivocamos, hermanos. El 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Quiénes blasfeman? Los impíos. Hay gente que habla en contra de Dios y no sabe nada de Dios. Les empiezo a platicar con estas personas y pues no sabe nada de la Biblia. Entonces, pues esta gente no tiene nada de humildad, tiene soberbia en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos, si no conoces algo, ¿por qué vas a maldecir algo que no conoces? ¿Sí? Fíjese, pero estos blasfeman el número 10 de Judas. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, ¿a qué punto lo está comparando Judas a esas personas? Como si fueran animalitos. Ven una mujer que les gusta y van detrás de ella, no importa qué, ni averiguan que si es casada, si es soltera, si es viuda, es divorciada, nada, no les importa. Lo que les importa es tener contacto con esa persona y corromperla como si fuera un animalito. No les importa más. El 11 dice, ay de ellos. Fíjense lo que expresa Judas, ¿no? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. A ver, vamos a ver. Caín mató a su hermano por envidia, porque no fue recibido su ofrenda, porque no llevaba realmente lo que requería el Señor. Él amaba a Caín, igual que a Abel, pero él tenía mal su corazón. Amén. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam era un profeta que un pueblo donde él vivía cerca, le dijo que fuera y maldijera al pueblo de Israel y le ofrecían mucho dinero y todo porque tenía un valor, porque les digo, los dones no se pierden. Entonces este hombre tenía ese don de la profecía, pero el Señor se movió en tal forma que la burrita que llevaba a Balaam se recargaba en un lado, se recargaba en otro del camino y no avanzaba y se enojaba Balaam y le pegaba y luego dice, ¿por qué me golpeas? Dice. Le habló la burrita, ¿no? Y le dio a entender que no tenía por qué seguir el mal. Y aún así fue. Pero cuando fue le dijeron que pues ahora que orara, ¿no? Que orara por maldecir una oración maldiciendo al rey a los hebreos, ¿no? Y no lo logró hacer. Pero dice, pero como el dinero, hay falsos sacerdotes donde quiera, eso era un profeta, se vendía, pero ya cuando le dijeron que porque que no podía él, que él no podía hacerlo, porque habría mucho castigo ante él. Y yo creo que lo convenció más fue que le habló la burrita, ¿no? Y luego el último ejemplo que ponen aquí dice, perecieron en la contradicción de Coré. Todos esos son seres impíos, muestran seres impíos que hacían todo lo contrario de lo que dice el Señor. ¿Quién es Coré? Una contradicción de Coré. Coré decía que amaba a Dios, mentira. No respetaba la cabeza que puso Dios en el pueblo de Israel, en el Éxodo. Estaba en contra de él, de Moisés. ¿Y qué pasó? El Señor lo castigó. ¿Y cómo lo castigó? Se abrió la tierra y se los tragó a él y a todos los que lo seguían.
con todo y todo, y ya no supo más de él. Pues es la contradicción de Coré, que decía que amaba a Dios. No, si amas a Dios lo obedeces. No puedes estar en contra de la palabra, porque tú crees que lo que tú crees es lo valioso y lo que dice Dios no es valioso. Entonces estás renegando de la sabiduría de Dios. El 12 dice, Judas 12, estos son manchas en vuestros ágapes. O sea, hay gente que son como lunares, para hacerlo más claro. En una fiesta todos están contentos y con su corazón limpio y haciendo lo adecuado delante de Dios. Pero estos están comiendo de tu comida, de la comida de la fiesta, pero no están en el mismo canal que tú. Ellos están pensando cómo hacerte daño o cómo hacerle daño a la obra de Dios. Y estas son manchas de nuestros ágapes. Los ágapes son un amor entre el pueblo. Que comiendo impúdicamente, fíjense, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ellos están entre el rebaño, pero ellos no se mandan, no los manda el que gobierna, el que cuida al rebaño. Ellos mismos se apacientan. Son nubes de agua, nubes sin agua, fíjense lo que dice ahí, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De ahí nos vamos al 14 y dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Enoc, apenas se habla de él en la Biblia. Enoc era un profeta muy sabio, y tan grande era él que era amado por Dios y se lo llevó, igual que a Elías. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea, siempre ha habido este problema de la gente que se mete entre el pueblo de Dios, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, santas decenas de millares. ¿De qué? Pues de ángeles. El 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos, ya convicto es sentenciado, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, lo que hicieron y lo que hablaron contra de Dios. El 16 dice, estos son murmuradores, querellosos. La querella es el pleito, el que quiere estar siempre con problemas, ¿no? Que andan según sus propios deseos. Ahí dice que siguen al Señor. Claro que no. Tengan cuidado, hermanos, de quienes están alrededor de ustedes. No, si ven a alguien sospechoso, hablen con su pastor y cuídense. Sobre todo, ¿cuál es la mejor forma de cuidarse? Pues siguiendo a Dios. Ellos no van a poder con el Señor nunca. Cuya boca habla cosas infladas, dice claramente ahí, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho. Gente que va a estar adular es elogiar, pero adular es una adulación, es un elogio superlativo, más allá de lo medianamente aceptable. O sea que lo hacen para que la persona se sienta muy, muy importante y pues a la vez poderle sacar más dinero o más provecho de ella. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, o sea, ya hay, ¿desde cuándo? Que andarán según sus malvados deseos. Estos no son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. O sea, son gente que se deja llevar, sensuales quiere decir que se deja llevar por sus sentidos, por sus concupiscencias, que no tienen al espíritu. Pues no, si estuviera el espíritu en ellos, serían parte del pueblo de Dios, pero hay gente que se hace pasar por cristiano, ¿no?
y no lo es. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. De ahí nos vamos del 21 al 25. Dice el hermano Judas, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, hay que esperar en Cristo, Él todo lo va a resolver. A algunos que dudan, convencedlos. O sea, si hay alguien dudando, ya está en peligro de caer, hermano. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, ni su ropa se puede poner porque ya está contaminada su carne de ese hombre o de esa mujer. El 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿quién es? Pues el Señor Jesús, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Señor Jesús. Sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Uno de los hermanos de Jesús que no lo aceptaba al principio. Pero ahí está la gloria de Dios manifestada. ¿Por qué? Porque hay personas, y lo dice la palabra de Dios, que sus peores enemigos van a ser su misma familia. Eso lo dijo el Señor Jesús, que lo rechazaban. Pero Él logró con su forma de vida, su manifestación del amor de Dios en su vida, en su corazón, el ser un hombre 100% hombre y un Dios 100% Dios, cargaba esa dualidad en su ser, y esa dualidad convenció a su familia, y su madre y sus hermanos y hermanas del Señor Jesús estaban en el aposento alto cuando recibieron el Santo Espíritu de Dios, el día de Pentecostés. Por eso se dice claramente que María, la madre de Dios, dicen los católicos, no, es la madre de Jesús, no de Dios. Dios no tiene madre, porque Él creó a la mujer. ¿Cómo va a ser madre ella del que la creó? No puede ser. Es madre de Jesús, hombre. ¿De acuerdo? Ella es Pentecostés, porque recibió el Santo Espíritu de Dios al mismo tiempo que los otros 120 personas. 119 personas, pues eran 120. Amén, hermanos. Terminamos este tema y espero que se haya entendido. ¿Cuál es la lucha de los cristianos? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Háblese de demonios y siervos del demonio, como los brujos, hechiceras. Toda esa gente va a estar en contra de usted todo el tiempo. Y van a estar contentos cuando caiga un cristiano más. Y van a atacar más y más a las cabezas de las iglesias, porque sabe que si cae una cabeza, se cae el cuerpo. Pero nosotros, por la gracia de Dios, estamos aquí caminando y sabemos que el Señor nos ama. Él nos ama, y por ese amor de nuestro Padre tenemos que seguir luchando por ese amor, porque son inmerecidos todo lo que nos da nuestro Señor, porque nunca vamos a hacer tanto como para merecerlo. Gracias, Señor Jesús. En este momento te pido, Señor, que nos bendigas a todos y cada uno de nosotros, todas nuestras familias, todos aquellos que pertenecen a nuestra sangre, Señor Jesús, que están perdidos, que no te encuentran. Algunos ya te conocieron, pero no te quieren seguir. A ellos, Señor, por ellos te pedimos misericordia, y por nosotros también, claro, porque grandes son tus misericordias, Señor. Vimos a los traidores, a los malos seres que han estado en la tierra, como Caín, como el primero, a Balaam como un sacerdote, un profeta de Dios que se vendió, pero al final de cuentas hizo mal uso de su investidura. Y a Coré, que fue destruido, tragado por la tierra, junto con sus compañeros de maldad. Señor,
bendice al pueblo de Maranata, Señor Jesús, donde quiera que estén. Cúbrelos, protégelos, resguárdalos del mal, Señor. Y que se haga tu bendita voluntad. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús.